invitarles que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Y esta mañana quiero compartir con ustedes las dos ideas o dos posturas que los apóstoles tuvieron cuando ellos hablaban acerca de la resurrección de Jesús. Este día se conmemora en el mundo entero la resurrección, el domingo de resurrección, y es por lo que nuestras iglesias hacen celebraciones, porque celebramos que el primer día de la semana resucitó nuestro Salvador. Pero además de eso, nosotros conmemoramos que este día, todos los días de la semana lo conmemoramos y celebramos. Por eso es que los cultos son alegres, no son tristes. Hay gente que dice, no, deberíamos de ayunar el domingo, pero hay otros que somos contrarios al ayuno. Se nos nota, ¿verdad? No participamos mucho del ayuno, pero menos un día domingo, porque cuando uno está ayunando, su cuerpo se debilita, se pone triste, y el domingo es un día de celebración. Entonces, venimos cada domingo a celebrar que Jesucristo resucitó. Vean por favor este pasaje que habla el apóstol Pedro, está hablando Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24, y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Leamos una vez más este versículo. Al cual Dios levantó de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto que era, hermanos, imposible que fuese retenido por ella. Que el Señor bendiga su palabra. Mis hermanos, conmemorar la Santa Cena, la Semana Santa, es conmemorar la obra de Jesús en la cruz. Y como dice aquí este relato, el apóstol Pedro, cuando predica, no solo llega a predicar y dice, hermanos, Jesús murió por ti, tú deberías de creer y nada más, sino que él argumenta muchas más cosas. Él dice que Jesús, varón aprobado por Dios, él fue entregado, pero Dios a través de él nos mostró señales y maravillas, y él nos hizo ver muchas cosas al punto de que lo que nunca había sucedido, alguien se levantara entre los muertos. Dios lo levantó porque era imposible que la muerte lo retuviera, y él se levantó y venció a la muerte. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Era algo milagroso, no era algo común, no se veía todo el tiempo, pero él lo vivió. Y el apóstol Pedro, en este caso, él está argumentando y él está explicando. Vean lo que dice, si me ayudan, en el versículo 22. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Yo he apuntado acá 12 hechos, 12 situaciones que fueron milagrosas en la vida de Jesús, y hay muchas más. Por ejemplo, es milagroso que la promesa que iba a venir Jesús al mundo se diera desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo primero, desde Génesis, Dios ya lo había prometido. Lo segundo que fue milagroso es que los profetas lo anunciaran constantemente y creyeran que Jesús iba a venir. Un tercer milagro que yo veo en la vida de Jesús, su nacimiento. ¿Alguien más ha nacido por obra del Espíritu Santo aquí? No, ¿verdad? En la historia de la humanidad, ¿alguien más nació como Jesús? Nadie, ¿verdad? Solo él, milagrosamente. Y nosotros sabemos que fue un milagro, son señales y maravillas. La visita de los reyes
cómo estos hombres desde el oriente vinieron a rendirle adoración y le trajeron estos regalos. Juan el Bautista le anuncia y le prepara el camino y lo bautiza. Y cualquiera podía decir, ¿cómo él se dejó bautizar si era el Hijo de Dios? Pero era necesario que él se sometiera. Y ustedes recuerdan aquella historia, aquel pasaje que cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿qué se escuchó en el cielo, hermanos? Una voz como estruendo que decía, Dios hablando, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Me imagino yo que todos los que estaban ahí alrededor observaban todos los prodigios, las maravillas y los milagros que hacía Dios a través de Jesús. Es decir, toda su vida estuvo llena de acontecimientos milagrosos. Luego nosotros vemos cómo prepara su ministerio, cómo inicia su ministerio, cómo hace milagros, cómo anuncia eventos futuros, cómo anuncia su muerte. Vemos que lo arrestan, él no se opone, él sencillamente se ofrece y dice, ya vienen los que me van a entregar, los que me van a capturar. Él no se resiste, lo condenan, lo crucifican y lo sepultan. Todos estos eventos que yo le estoy mencionando tienen situaciones milagrosas, porque si usted se recuerda, tenía donde ser sepultado Jesús. Él había pagado algún nicho, algún lugar, tenía preparado a dónde, no, ¿verdad? Pero apareció alguien y ofreció el lugar más especial. Guárdenselo para Jesús. Si yo retrocedo un domingo más, la gente esperaba que él entrara en un caballo blanco como conquistador. ¿Tenía él preparado el caballo? Tampoco, ¿verdad? ¿Y en qué entró? ¿En un pollino, en un asno? ¿Lo tenía preparado? Tampoco, pero un milagro sucedió y él le dice a sus discípulos, vayan y digan a dónde está el animal que está preparado. Y todo lo que el Señor Jesús hizo fue milagroso. Todo lo que el Señor hizo fueron hechos que Dios mostró, así como dice el versículo 22. Dios hizo a través de él muchos prodigios y señales en todo lo que él vivió. Todo eso son situaciones importantes. Todos estos eventos son situaciones que nos dejan una gran enseñanza. Pero todos estos eventos que yo les acabo de mencionar no tendrían ningún sentido si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos. Es decir, qué bonito, qué asombroso. Sí, pero la validación para certificar o para afirmar de que Él era el verdadero Hijo de Dios era ver lo que nosotros hoy en día celebramos, que Dios le levantó de entre los muertos. Esa ya es, como decimos nosotros, la guinda del pastel. Usted hace el pastel bien bonito, pero le hace falta algo. Usted quiere ponerle algo, pues la resurrección de Jesús de la muerte es ese elemento tan indispensable que hacía falta para que todo tenga sentido. Porque imagínense, ¿cómo sería nuestro evangelio? ¿Cómo sería nuestro mensaje? Si Jesús murió en la cruz, pero ahí quedó. ¿Tendría sentido eso, hermano? Él quiso dar su vida por nosotros, pero no pudo ni levantarse él mismo. Como se lo decía, ayer se lo estaba explicando a mis hijos, que Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario tenía 2 ladrones, ¿se acuerdan, hermanos? Si no han visto la historia, si no lo han leído, vean alguna película que se van a enterar. Dice la historia que Jesús fue crucificado de la manera más cruel y de la manera más despectiva, más dura que podía existir, y que solamente se le daba así ese castigo a las personas más malas. Y Jesús tenía a su lado a 2 asesinos. Y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, de cierto, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro le dijo, que no te das cuenta que ni él mismo se puede salvar. Y ya te va a salvar a ti. Pues eso mismo hubiéramos pensado todos nosotros si Jesús muere en la cruz, pero no se levanta. No tendría ningún sentido. Es más,
En las películas y en el relato bíblico aparece, y ustedes lo habrán visto, una escena como el diablo, cuando ve a Jesús en la cruz, muriendo, él canta victoria, ¿se acuerdan? Que él se anda frotando las manos y con una cara pícara, como algunas caras que yo veo, así, ja, 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 te gané. Él pensó que había ganado, él pensó que lo había vencido en la cruz. Y eso hubiera sido una derrota total y nuestra esperanza hubiera sido una ilusión nada más. Pero cuando se levantó de entre los muertos, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús, hermanos? No. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Alguien que lo diga fuerte? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando se levantó? Él dijo, ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿A dónde está tu victoria? ¿Cómo es que estabas cantando victoria? ¿Cómo es que estabas cantando victoria? Y Él venció la muerte. Y eso es lo que celebramos, hermanos. La resurrección de nuestro Salvador. Todo esto, lo que hemos leído, lo que les he mencionado, no tendría ningún sentido. Y el mensaje que predica tanto Pedro como Pablo llevan ese enfoque. Nuestro mensaje no es que Jesús murió en la cruz. Nuestro mensaje es que Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Vean conmigo, por favor, estos pasajes que les voy a leer. Para Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 32. Cada vez que Pedro tenía la oportunidad de mencionar el Evangelio de Jesús, no se olvidaba de esto. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él no enfatiza que Jesús murió en la cruz y ahí quedó, sino que él enfatiza siempre que a ese Jesús Dios lo resucitó. Hechos capítulo 3, versículo 14, por favor. Y perdonen que los haga leer, pero es importante. Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios lo dejó colgado en la cruz. Así dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vean el énfasis que hacían los apóstoles. El énfasis que hacían ellos es que Jesús ha resucitado. Hechos capítulo 4, versículo 10. Un poco más adelante, si lo ven en sus Biblias. Dice así, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios, ¿qué pasó, hermanos? Resucitó de los muertos. Siempre lo enfatiza, siempre lo menciona. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. ¿Qué es lo que enfatiza? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es el centro de su mensaje? El centro de su mensaje es la obra de Jesús, por supuesto, el evangelio de Jesús, pero el sacrificio que Él hizo, añadiéndole siempre un elemento que no podemos olvidar, que el tercer día Jesús resucitó. Amén, hermanos. Ahora quiero que vayan un poco más adelante. Hechos 10:40, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 40. ¿Qué dice? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Siempre. Él no podía ocultar esto. Él no podía hacerlo. En las cartas de Pedro, si me ayudas, Mar, primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. En las cartas de Pedro, mucho tiempo más adelante, cuando las cartas se andaban repartiendo o se enviaban por muchos destinos, el mensaje mantenía la misma esencia, no cambiaba.
Y ese mensaje no puede cambiar hoy en día, se debe de mantener. Dice 1 de Pedro 1:21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nunca olvida el pasaje o el momento de la resurrección. El respaldo más claro que tenían los apóstoles para predicar el evangelio de Jesucristo era siempre mencionar que Jesús resucitó o que Dios le levantó de entre los muertos. Ahora, ese fue Pedro. Ahora quiero que veamos a Pablo. Tengo muchos pasajes, pero me duele, hermano, la garganta. No los vamos a leer todos. Solo vamos a leer uno. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Vean cómo predicaba Pablo. Y este pasaje a mí me impacta. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Dice Pablo, yo me puedo jactar de todas estas cosas. Yo tengo de qué jactarme. Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice Pablo? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Y qué más quería Pablo, hermanos? Él dice, todas las cosas de las que yo me puedo jactar, las tengo como basura. Solo tengo un objetivo. Quiero conocer a Jesús bien y conocer el poder de su resurrección. Es decir, Pablo se había convencido también que el efecto o la esencia de la obra de Jesús es cuando Dios le levantó de entre los muertos. Y él dice, todo lo que yo pude haber logrado en la vida está muy bueno, es muy claro, es necesario. Puede darte argumentos, puede darte estatus, te puede dar cualquier cosa. Pero yo solo busco una cosa, dice. Yo quiero conocer el poder de la resurrección de Jesús y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso era lo que anhelaba Pablo. Pablo anhelaba, yo quiero conocer cuál es ese misterio, por qué en la resurrección emana un poder especial, decía Pablo. Yo quiero conocer eso, yo quiero darme cuenta, y seguramente Pablo descubrió o vivió lo que él tanto perseguía. Yo no sé ustedes, como dije antes, cómo viven la Semana Santa. Si simplemente lo toman como un acto de la historia o de verdad le dan gracias a Dios y agradecen a Dios porque Dios levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo, quien pagó con su vida por nosotros. Yo espero que así sea, hermanos. Yo espero que así sea. Pablo enseña que nada se compara al hecho de conocer a Jesús. Nada es más importante, y todo lo que él había alcanzado en la vida estaba estimado como pérdida, como basura,
Pero Él dice, yo solamente deseo una cosa, conocer el poder de la resurrección. Quiero que piensen en una alabanza. Yo no sé por qué dijo eso Ricardo, nadie le ha dicho nada, si esa ya la hemos cantado, ¿verdad? Él es el rey de mi vida. Pensando en eso, yo puse aquí en mis notas una alabanza de Danilo Montero. Ustedes se recordarán que dice, con poder y autoridad. Son cristianos. Qué bueno. Con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte. Fíjense que yo quiero enfatizar esto. Quiero enfatizar esto porque levantarse de entre los muertos parece una cosa imposible. Para nosotros es imposible, para Dios no, ¿verdad, hermano? Y quiero enfatizar esta frase porque cuando, yo no sé cómo se inspiró Danilo Montero, yo no sé, pero, o quien escribió la canción, no sé si fue él, pero es realmente tal cual lo dice, que con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte. Y de eso nos debemos de sentir seguros. En eso radica la seguridad de nuestra salvación. Porque no es por sus obras, no es por sus actos, es por lo que Él hizo. Es por la obra que Él desarrolló, cumplió, se entregó en favor de nosotros. Y si Dios lo respaldó todo el tiempo, desde antes que viniera Él al mundo, y lo sigue respaldando, y Él lo va a traer, va a permitir que Él vuelva por nosotros, a mí me da esperanza, hermano. A mí me da seguridad. Si alguien acá no tiene esa esperanza o esa seguridad o esa convicción de que Jesús ha pagado un precio por nosotros, yo le invitaría a que acepte a Jesús en su corazón. Porque los que un día ya lo hicimos y conocemos todo esto, nos damos cuenta que la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros sí tiene sentido. Imagínense cuántos padres están aquí y se sacrifican por sus hijos. Imagínense que sus hijos le digan, ya no me compren nada, ni me gusta lo que usted me compra, no me gusta. Imagínense cómo se sentirían los padres de dolor, cómo se sentiría Deli, que sus hijos le digan, no, mamá, ya no. ¿Cómo se sentirían ustedes? Imagínense que nosotros le dijéramos así al Señor Jesús, pero cuando nosotros le demostramos a Él que de verdad estamos convencidos porque se ha producido en nosotros un cambio, un efecto, una gratitud, algo que verdaderamente nos mueve. Entonces nosotros cuando lo vivimos a plena certidumbre, lo vivimos con entrega, cuando nosotros lo vivimos, entonces le estamos demostrando a Él que ese sacrificio sí valió la pena. Él ya lo sabe, hermanos. Él ya sabe que ese sacrificio valió la pena. Él sabe desde antes de hacerlo. Él ya sabía, no es posible que la creación se salve si no es enviando a mi hijo. Pero fíjense algo, quizás nosotros muchas veces no le damos ese valor a ese sacrificio. Y Dios quiere que todos nosotros le demos ese valor, porque el sentido del mensaje del Evangelio es recordar de que nuestro Dios levantó a Jesús de la muerte. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias porque Él se sometió y fue obediente a cumplir todo lo que tú le habías encomendado. Señor, gracias porque a pesar de que sufrió, se mantuvo firme en cumplir la misión. Gracias por haber pensado en nosotros, ya que no teníamos esperanza. Señor, en esta mañana nosotros no queremos solamente recordar, queremos vivir, Señor, ese efecto que tiene el poder de la resurrección, que con poder y con autoridad tú levantaste a tu Hijo de la muerte, Señor.
Señor, hay muchos pasajes que hablan que tú puedes levantar de las peores condiciones a las personas. Pues lo que nosotros estamos viendo es que nos levantaste de una condenación segura y nos has dado vida y esperanza eterna. Nos has levantado de la peor condición que el ser humano podía haber estado, en un castigo eterno, pero has tenido compasión de nosotros. Señor, si fuiste capaz de levantarnos de esa condición de condenación eterna, nos puedes levantar para alcanzar propósitos, metas, anhelos, y que siempre sean para tu gloria y tu honra, Señor. Yo no dudo que tú vas a hacer grandes cosas con mis hermanos aquí, que han venido hoy a escucharte a ti y a escuchar tu voz. Fortaléceles, Señor, anímales, ayúdales para alcanzar grandes metas y sueños, que ellos puedan lograr lo que la gente cree y piensa que es imposible, Señor. Pero tú hoy nos has dado un ejemplo muy claro. Nada se resiste ante tu poder, Señor. Ni siquiera la muerte, Señor. Las limitaciones nos pueden frenar un poco tiempo, pero tú puedes abrir cualquier puerta, Señor, y llevarnos a lugares que ninguno de nosotros nos imaginamos que un día estaríamos, pero es tu inmenso poder. Así como lo hiciste con tu Hijo Jesucristo, que lo levantaste del sepulcro, de la muerte, y lo llevaste y le diste un trono, al trono de gloria, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, y le diste la autoridad y la potestad para que toda rodilla se doble ante sus pies y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Señor, así como lo hiciste con Él, lo hiciste, Señor. Nos demostraste que era imposible que la muerte lo retuviera, Señor. Que la situación que hoy estamos viviendo no nos retenga más, sino que podamos salir a luz, podamos seguir a flote. Si sentimos que nos hundimos, Señor, que estamos en lo más bajo, Señor, sácanos y que nosotros te podamos glorificar con lo que tú vas a hacer por nosotros. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir por aquellos que aún no te conocen. Si hubiera alguien acá que nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón y quisiera entregar su vida hoy a Dios, yo le invito a que ore conmigo y que pueda repetir esta oración. Si alguien acá nunca ha recibido a Jesús, va a aparecer en las pantallas la oración que solemos hacer cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si alguien acá ha hecho esa oración es un acto de fe. No se produce nada místico, pero sí se produce algo real, y es que Jesús viene a morar a nuestras vidas. Para despedirnos, yo les invito a que cantemos una alabanza más y finalizamos orando. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
por mí. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Despídenos con tu paz, con tu bendición, y bendice la actividad que tenemos a continuación.